lo que fueron las notas del primer examen, lo que fue, o lo que va a ser, mejor dicho, el trabajo final, digamos, de lo que es la segunda instancia. Y después actualicé lo que es el calendario, un poco el calendario era lo que estábamos hablando, ¿sí? La clase de hoy, la clase que viene, y la otra, lo que es la segunda evaluación, el encuentro en la universidad. Respecto al examen, un poco lo que habíamos estado hablando, ¿sí? En líneas generales estuvieron bien. Eh, para aquellas que quizás no hayan podido llegar a una nota de promoción y demás, traten de hacer una buena segunda evaluación, ¿sí? Bueno, y de tratar de entrar ahora en este primer pelotón de lo que va a ser el final de julio, digamos, como para tratar de poder aprovechar, ¿no? Un poco lo que son los conceptos y de tener más frescos los temas, ¿sí? Así que aprovechen eso. En líneas generales, como le digo, estuvieron bien. Las correcciones fueron en torno a lo que habíamos dado en las clases y demás. Hubo algunos exámenes que la verdad que estuvieron excelentes, no les faltó ni el punto ni la coma, así que felicitaciones también. Eh, y como le digo, quizás para quienes estuvieron ahí y un poquito más flojos, ¿sí? A veces por cuestiones de tiempo y demás, a hacer una buena segunda parte y así el final es un poco más sencillo, digamos, no se tiene que acumular todo esto que estamos viendo en estas clases, que sobre todo la pasada, la de hoy y la que viene, digamos, no van a ser muchos. Y después lo otro que actualicé fue el tema de la actividad, digamos, de lo que va a ser ese trabajo final, un poco con las pautas que, si bien las habíamos estado conversando la clase anterior, eh, actualicé o mejor dicho, puse en escrito un poco todo lo que habíamos estado hablando, digamos, ¿sí? Así que esa es la idea. Eh, lo más probable es que empecemos a las 6 de la tarde por una cuestión de tiempos y de organización, ¿sí? Para poder que puedan entrar todos antes de las 10 de la noche, si no vamos a estar hasta las 12 de la noche en la facultad o en el colegio, no sé. Entonces, por cuestiones organizativas, digamos, empezaremos a las 6. Quizás si hay alguno o alguna que está más complicada para llegar a las 6, bueno, en todo caso, eh, me dice y quedará para un poquito más tarde, digamos, ¿sí? Pero la idea es que para quienes estén disponibles, ya empezar a rendir a partir de, en lo posible, a las 6 de la tarde, ¿sí? Yo voy a hacer ese pedido en la facultad porque a veces pasa que, bueno, vieron como la vez anterior que nos daban el aula a partir de las 6:30 y demás, pero bueno, lo vamos a tener en cuenta, eso. Por otro lado, Profe, sí, Y Lorena. profe, lo bueno sería de que si vamos a un final, evidentemente yo voy a un final ya de por sí, acá Ajá, me puso 4 menos, no sé qué significa el 4 menos, pero ok. nada, yo voy al final. Espero que no sea como el año pasado, que me pusieron 2 materias, usted se acuerda, que Sí, me no, acuerdo, me acuerdo. usted era el jueves y lo pusieron el miércoles junto con la ergonomía, que no Sí, correspondía al mismo horario, el mismo claro, día. claro, claro, claro. Porque si no me va a tener que ver en febrero. Yo la verdad que en febrero no No, quiero pero ir. esperá, estamos No, no, en en junio. febrero digo yo. Sí, porque lo Falta, llevo a falta. dar mal en julio y me tengo que ir en febrero. O en Claro, diciembre. claro. Pero bueno, Bueno, a ver, la verdad que un poco como le explicaba, creo que era a Eliana la clase anterior, yo todavía no sé las fechas, francamente. O sea, lo más probable es que termine siendo el lunes, es lo más probable, digamos, ¿sí? Pero la verdad por ahora no te puedo decir nada porque la realidad es que no lo sé. Cualquier cosa, más llegado a fines de junio lo vemos. Eh, y en todo caso, bueno, vemos cómo es el tema de los horarios y demás, ¿sí? Sí, no, ya sé, Flor. Pero por lo que pasó el año pasado, por eso le digo al profe. claro, El año pasado nos pusieron, sabiendo que nosotros con el profe teníamos un jueves,
nos pusieron al profe el miércoles Claro. junto con el profesor de economía, porque teníamos los dos finales juntos. Claro. Entonces no pudimos, o yo tenía que optar por uno u otro, porque uno era presencial y el otro era virtual. ¿Cómo hacía? Claro, sí, sí, Por sí. a eso voy, por eso el profe sabe. Lo que pasa es que como no cursamos todos el año pasado con él, Claro. no saben la situación, pero bueno, así fue. Profe. Sí, Mariel. Esto que decía de empezar antes, el Sí. 12. El tema es que si nos toca en la escuela, creo que en la escuela hasta las 6:00 no nos dejan. No abre. Bueno, yo voy a ver si ya hago el pedido ahora del aula, ¿sí? Que faltan 15 días. Y a ver si para el lunes que viene ya puedo tener la respuesta. Digamos, ¿sí? En todo caso, igual nos tendremos que apretar un poco, si no es posible, digamos, porque quizás, no sé, es algo que excede a nuestra voluntad. Si no llega a ser posible, bueno, nos tendremos que apretar un poco ahí en los tiempos y listo. No sé si soy yo solamente. Bueno, perdón. A ver, vamos de nuevo. Les decía entonces, si en todo caso no llegamos o no abren el colegio, lo que sea, para las 6, nos apretaremos un poco más, intentaremos igual hacer todos los grupos o a tiempo, digamos, ¿sí? Siempre pasa en estas ocasiones que todo se termina estirando un poco más, la realidad, ya nos ha pasado en otra materia, probablemente a ustedes también les haya pasado, y se termina estirando. En este caso, tenemos la ventaja que somos pocos en líneas generales, digamos, ¿sí? Entonces, lo más probable es que podamos llegar igual a tiempo. La idea de las exposiciones es que sean entre 20 minutos aproximadamente, ¿sí? Y en esos 20 minutos, sí, deberían llegar todos los grupos. Por otro lado... Sí. Pero es que obligatorio, ¿no? ¿Cómo? 20 minutos obligatorio, ¿no? Lo que ustedes consideren necesario. Lo que ustedes consideren necesario para defender, digamos, el tema correspondiente, digamos. Si creen que menos, puede llegar a ser menos. La realidad que no lo sé. O sea, tenemos que ver en ese momento, digamos. Yo voy a poner un tope de entre 20, más o menos, algunos minutos, ¿sí? Para algunas cuestiones que en mi caso, me hayan quedado dudas y demás. Recuerden que es una instancia de evaluación, ¿no? Y en definitiva es directamente proporcional un poco a la nota, ¿sí? A lo que ustedes puedan exponer, a la explicación que pueden dar, digamos. O sea, cuanto mejor lo hagan, mejor también va a ser la nota en algún punto, ¿sí? A ustedes les interesa mucho, digamos, la nota, sobre todo. Entonces, tengan en cuenta eso. Y lo otro que vamos a hacer, que en un principio yo pensaba que hacíamos todo junto en el aula, no, lo vamos a hacer de a grupos individuales, o sea, voy a estar yo con cada grupo, ¿sí? Por una cuestión organizativa, más que nada, porque siempre me ha pasado, vieron, esto es todo experiencia, a medida que uno empiezan a transcurrir los años, empieza uno a tener experiencia, ¿sí? Me ha pasado en otras ocasiones que por ejemplo, citamos a todos a las 6 de la tarde, supongamos, y hay uno que no llega a las 6, empieza el primer grupo a rendir, otro llega a las 6:15, otro de otro grupo, digo, ¿no? Y se empieza a interrumpir un poco lo que es el ensayo y así todo se empieza a dilatar, digamos, ¿sí? Entonces, en todo caso, la idea, bueno, empieza el grupo 1, no sé, Mariel con alguien más, no sé, listo. Entonces, Mariel con alguien más y yo, en ese caso, hacemos la exposición. Va a ser una instancia de evaluación, puede quedar alguna pregunta y demás. Listo, sale el grupo 1, entra el grupo 2. Y así. Cada grupo individual, digamos, conmigo. ¿Está bien? Esa es la idea. Digamos, por una cuestión, como les decía, de organización. Como un final. ¿Cómo? Como un final sería. Exactamente, sí. Exactamente. Podría ser. ¿Dice la nota, profe? Y creería que sí. No sé si la nota, pero ya el indicio de cómo están, digamos, ¿sí? Después, sí, en líneas generales son buenas instancias, digamos. Así que, como les digo, para organizarnos y demás, creo que conviene mejor así, ¿sí? También para que quizás no se desconcentren
no perder en algún punto algunos minutos que quizás van a terminar o valen demasiado, ¿sí? En esos horarios, ¿sí? Sobre todo lo que es la noche y demás, bueno, organizarnos de esa manera, ¿sí? Así que bueno, un poco eso. Como le digo, no nos queda tanto, ¿sí? Si tienen algo en puntual o alguna duda en puntual, sé que con algunos o algunas ya he intercambiado algunos mensajes y demás, o mail, me escriben, me contactan y vamos. Yo les sugerí algunas ideas, digamos, ¿sí? Eso pueden optar por alguna de esas ideas, que son temas bien de lo que es la electrónica o la electrónica industrial, de aplicación industrial, ¿sí? Pueden elegir algo de eso, o bien algún otro tema, ¿sí? Que les guste o que sea de su interés, que obviamente tenga como eje principal lo que es básicamente la idea de esta parte, digamos. Profe, ya que estamos con el tema de electrónica, usted cuando, porque yo le escribí después, usted cuando habla de el sistema electrónico del sí. automóvil, ¿no? De conexión, no entendí el mensaje, que tenemos que saber cómo es la conexión de la batería, de todos los componentes o en general. En realidad, a ver. No entendí cuando dice cómo se efectúa la conexión. O sea, Okay. capaz es tan simple y yo no lo interpreto. No, está bien, buenísimo que lo preguntás. En algún punto tiene que ver, a ver, un poco siguiendo lo que hablamos la clase pasada. La electrónica, así como otras ramas, siguen un poco a esto de lo que yo le decía, el famoso sistema de la caja, digamos, negra con entradas, una caja con adentro un proceso y salida, ¿no? Una salida que puede ser el motor, pueden ser las luces y demás. En cuanto a lo que es el sistema eléctrico, electrónico del auto, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Y en lo que refiere a las conexiones son, bueno, vos tenés distintos sensores, ¿sí? Que van a cumplir del motor, supongamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que hace? Es un sensor que básicamente detecta el nivel de aceite, digamos, en algún punto, y si ese nivel es más bajo, ¿no? Que un determinado, manda una señal a la computadora, supongamos, y la computadora, ¿qué es lo que nos muestra en el tablero? Un testigo o una luz, ¿no? Esa luz, en algún punto, es una salida, ¿no? Esa lamparita, digamos, o ese testigo que nosotros estamos viendo. Entonces, quizás en lo que refiere a las conexiones, tiene que ver, bueno, un poco qué es lo que alimenta o a qué le va a dar una orden un sensor de presión del aceite del auto. Bueno, una computadora va a sensar tal cosa y va a salir. Después, no sé, qué función puede cumplir en algún punto, no sé, la fusilera alimenta también a lo que es la computadora, los distintos sistemas eléctricos también que tienen el auto y demás. Órdenes, ¿sí? Un poco, no tienen que buscar el circuito e interpretar exclusivamente, digamos, cómo es el cableado de un punto hacia el otro, sino más de manera unifilar, como estuvimos hablando un poco en la primera parte, ¿sí? Bueno, identificar cuáles son las posibles entradas, ¿sí? En este sistema eléctrico. Siempre va a haber entradas, algo que procese esa información y salidas, digamos, ¿sí? Bueno, dentro de lo que es la parte eléctrica, esas entradas, ¿cuáles pueden ser? Como le decía, distintos sensores, distintos accionamientos, etcétera, ¿sí? Generalmente en lo que es el automodernos, como hablamos, tienen una computadora. Esa computadora, ¿cómo podría ser? ¿Sí? ¿Cómo funciona esa computadora? ¿Qué tensión o cómo se alimenta? ¿Con una tensión determinada? Bueno, la tensión a través de qué? De la batería. ¿Cómo es la batería del auto? ¿Qué tensión tiene? ¿Sí? De qué material o cómo puede estar conformada esa batería. Perfecto, listo. Después, eso, ¿a qué salidas puede tener? Bueno, el motor el alternador, distintos aspectos, digamos, relacionados con lo que es la parte eléctrica, ¿sí? Si ustedes se ponen a investigar, van a encontrar como distintas partes relacionadas a lo que es el sistema, por ejemplo, eléctrico, ¿sí? De un automotor, digamos, en general, ¿sí? Ese es un poco, Claudia, no en algún punto agarrar el circuito, digamos, ¿sí? El plano eléctrico, como quien dice, del circuito y empezar a identificar que van a tener un montón quizás de componentes que
le resulten incluso complejos de entenderlo y de lógica también, ¿sí? La idea no apunta a eso, sino apunta a, bueno, identificar cuáles son las partes más importantes, qué función cumple cada una, con qué tensión se alimentan, cómo es en definitiva los cables que se utilizan o el cableado, qué función puede cumplir una bujía, etcétera, distintos aspectos, ¿sí? Que hacen a la funcionalidad del básicamente sistema eléctrico que tiene un automóvil, que básicamente cuando no está, digamos, vieron cuando no arranca el auto, dice, pueden ser dos cosas, por la parte eléctrica o porque no le llega combustible, digamos, ¿no? Es como que eso es un poco el principio, digamos, de cuando uno dice, no me arranca el auto. En líneas generales es por eso, digamos. Bueno, entonces lo que es la parte eléctrica resulta ser algo fundamental. Hoy en día, creo que lo hablamos en la clase pasada, los vehículos más modernos, ¿sí? Que tienen ya de alguna parte hasta acá ya todos tienen una computadora y demás que básicamente procesa toda esa información, pero vehículos más modernos por ahí tienen la particularidad que se prende un testigo en el tablero y el auto no arranca más, digamos, hasta que no se consigue solucionar ese inconveniente puntualmente, digamos. Cuando eso hace muchos años atrás básicamente no ocurría, digamos. Entonces hasta que uno no conecta la computadora y no identifica cuál puede ser el error, que el error puede ramificarse en 1.000.000 de cuestiones, digamos, no puede volver a poner en marcha básicamente el vehículo. Por eso, más allá de la asignatura en sí, la importancia en este caso de ese sistema, por ejemplo, para un vehículo, digamos. Susana, creo que levantaste la mano. Sí, profe, ¿cómo le va? No, yo le quería preguntar, o sea, bien, ¿le podemos compartir, o sea, los drive? Porque, ¿cómo sabemos nosotros si vamos bien con el TP? Sí, claro, sí, vos me decías, si ustedes me pueden compartir. Sí, perfecto. Claro. De hecho, es el mecanismo que tengo con algunos alumnos y alumnas que van haciendo algo, digamos, y nos lo van compartiendo como para medir un poco el avance. Claro, sí, porque no, yo quiero saber, claro, cómo vamos con el parcial. Dale, sí, no hay problema. Con Lo que su mail sí. de la UPE, ¿no? ¿Cómo? Perdóname. Con su mail de la UPE. Sí, exacto. Perfecto. Sí. lspagna@upe.edu.ar. Lo que sí, habilitame como para leerlo, digamos, porque a veces pasa que me envían el mail, ¿viste? Y no termino entrando al link, al acceso y no puedo como leer el documento, digamos, ¿viste? Así que sí, no hay problema. Eso para todos los grupos, digamos, ¿no? Si quieren compartir algún avance en lo que es, si no es ahí, a través de algún Word, enviármelo por mail, también es bienvenido. Profe, ¿se lo puedo mandar por Word o por mail? Sí, claro, José, sí, mándamelo por mail en un Word. Si tenés dudas puntuales, preguntámelas directamente, sí, así vamos directamente al foco, ¿sí? De lo que es, y no hay problema. Bueno, sí, yo más que nada porque yo lo hice muy general y yo no sé si está muy abarcativo. Bueno, dale. Pero bueno, yo te lo envío y Compartímelo, sí, no hay problema. A nosotros nos pasó, profe, con el de mañana, con el de aislantes. Nosotros empezamos primero por, no digo el más fácil, pero el más sencillo. El más sencillo, okay. O sea, tipo que ya lo terminamos, nos falta un toquecito ahí, pero queríamos saber a ver si lo podemos mandar también, que lo vea, porque aplica lo mismo. Todo, entonces podemos mandárselo. Manden ustedes, no hay problema. Digamos, hoy lo que conversamos hoy lo vamos a volver a repetir mañana, porque voy a ver los chicos que están, pero sí. Por eso, para no ser repetitivo, mañana, por eso le pregunto hoy. Sí, si igual de todos modos los dos no es lo mismo, pero bueno. Sí, manden. Casi, nos falta ahí un chiquitito nomás, que no tenemos claro, pero bueno, después le preguntamos, no sé si se puede. No hay problema, ustedes mándenme, a mí una vez me dijeron, prefiero pedir disculpas y no permiso, así que cualquier cosa ustedes mándenme y lo vemos, no hay problema. No sé, yo... Sí, yo prefiero pasar por burra, profe Fe. sí. Mándamelo, Claudia, no hay problema. Sí, pero ¿a qué se refiere también, por ejemplo, ¿no? Con respecto a lo de automóvil,
las consideraciones de seguridad. ¿Qué tenemos que No, poner? bueno, ¿Alguna si hay directiva? material o de alguna tensión eventualmente que tengan que considerar de la seguridad, digamos, ¿sí? En ese sentido, ver, digamos, si hay algo de todo lo que ustedes han estudiado en estos años relacionado a la seguridad que pueda tener que ver, sí, con lo que es el tema que hayan elegido, digamos. A eso apunta. Si no está, digamos, si consideran que no hay algo que tengan que agregar, no lo agregan. Digo, yo enlisté temas, digamos, ¿sí? Eso aplica, por ejemplo, para lo que es mañana y demás, que, bueno, uno trata... Profe, no se le escucha. Profe. Profe, No, se le entrecorta todo, esperen que profe. apague la cámara. No. Saque el video, Sí, profe, o sí, sea, sí, no. ahí la cámara, y bueno, ahí estamos. Como vuelvo ahí a Se fue, profe, no se Profe. escucha nada. Profe. No pregunto más. Pará, Melissa, no te vayas, Melissa. Bueno, sigo la casa yo, chicos. Esperen. Profe. Que siga la clase Rolando, que siempre No te está ahí. calenté, Melissa. Dale, Roland, habla. Ahora que puedo hablar, no habla, Roland. Está morido, Roland. Morido, escuchala la otra. Morido. Ahí, ¿a mí me escuchan? ¡Ahí te escuchamos! ¡Por fin! Estoy... ¿Te escucha bien? Sí, par de loro, no se fue el grito de Meli. La franela. Meli, ¿Qué? asustaste al profe, mirá, se fue. Roland, claro, está viajando. ¿Qué? Roland, estoy viajando. ¿Qué cosa? La franela, bueno, Se fueron todos, che, ¿qué pasó? No se vayan, no. Estamos todos acá, Susana. No se vayan. No se vayan, no sé quién. Profe. Abandonaron la... Perdón. Menos mal No. que se fue, Perdón, profe, no perdón. sabe todo lo que dijeron. ¡Ah, mentira! Sí, perdón, hoy estuve toda la tarde Profe, antes que siga. Sí, ahí va. Antes que siga. Dale, sí. Tiene un mensaje de Melissa que está desesperada, que quiere que pueda leer el chat de acá del Meet. Ya se le borró todo, porque ella entró después y No se le borró todo al profe. Claro, me parece que sí, me parece que se me borró todo, Melissa, porque no llegué a ver nada. Creo que en algún ver, pero después no vi nada más, pues justo me desconecté, así que te leo o te escucho, ahora sí. Y después sigo con lo que me preguntaron. ¿Me escucha bien ahí? Perfecto. No, nada, era para saber por el trabajo, ya que están todos preguntando, yo también pregunto. Dale. Si podíamos hacer, o sea, yo estoy con Rolando, si podíamos hacer sobre sí, las claro. fotocélulas. ¿Está bien? A ver, el tema de la segunda parte, en ese caso, enfóquense en, bueno, un poco cómo funcionan, cómo conectarlas, digamos. Lo interesante de eso es saber cómo conectarlas, ¿sí? O sea, porque en definitiva, uno, a ver, la idea de ese caso puntualmente sería, bueno, ¿cómo yo tengo que hacer, cómo hago para conectarla, digamos? Que ustedes sepan después de esto, salir de la materia habiendo investigado cómo hacerlo, y si lo tenés que hacer en tu casa, lo puedas hacer sin tener que llamar a alguien que te lo haga, ¿me entendés? Obviamente con las herramientas correspondientes y demás. Identificar variantes, ¿sí? Y también de aplicación, ¿sí? Esa es un poco la idea, digamos, también. Cómo las conexiones, como te decía, tensiones, ¿sí? y corrientes, los distintos valores, marcas, como te decía, aplicaciones y demás, ¿sí? El circuito de conexión, cómo es, ¿sí? Eventualmente
digamos, componente eléctrico, electrónico, como para acoplar a ese circuito. Recuerden que la electrónica tiene mucho de eso, ¿no? De combinar distintos componentes que hacen a un circuito, digamos, ¿sí? Así que sí, cualquier cosa. Rolando me compartió algo, pero no sé si es... no lo pude ver el mail, algo de, no sé si está por ahí, pero algo de alguna materia. Sí, mi compañero de trabajo está viajando. Es muy ocupado. Ok. No hay problema. Ok, no hay problema. Sí, cualquier cosa me comparten y lo vemos, ¿sí? Creo que se cortó justo cuando le estaba comentando lo de las consideraciones de seguridad. Es de acuerdo, ¿sí? A la aplicación, digamos, y al circuito y al tema, ¿sí? Que ustedes decían exponer, ¿sí? Puede haber, ustedes si siguen en toda su carrera, quizás pueden encontrar alguna relación desde el punto de vista de lo que es la seguridad al tema que hayan elegido, desde lo que es, no sé, el manejo, la manipulación y demás de alguno de estos materiales hasta no sé, el recuperado, etcétera, ¿sí? O el tratamiento y demás, hasta consideraciones a tener en cuenta para la instalación, ¿sí? De este tipo de materiales, operación de este tipo de materiales. Si no hay ninguna consideración de seguridad, bueno, no pone nada de lo que es la parte de seguridad. En definitiva, lo que importa es la parte de la electrónica acá, ¿sí? Esa es un poco la idea. Si no encuentran algo, ¿sí? En relación a lo que ustedes pusieron, quizás puede ser alguna aplicación, ¿sí? De ese circuito, de ese componente, digamos, que hayan elegido, a algo relacionado con lo que es la seguridad, por ejemplo. ¿Ahí se escucha cortado de nuevo? No, se escucha perfecto. Ok. No. Entonces, puede ser alguna aplicación. Creo que algo, no me acuerdo si era Alejandra, Norma, no me acuerdo bien, y demás, perdónenme, si algo iban a elegir del sistema de incendio, pero me parece que era, sí, de cómo funcionaba. Bueno, en algún punto esa es una aplicación para lo que es la parte, digamos, de seguridad, supongamos, ¿no? Justamente Por ejemplo, estábamos leyendo la norma IRAM, que justamente dice el proceso de cómo debes instalar. Claro. Así que bueno, va a estar como ahí bastante largo. Exacto, sí, hay normativa también, está bueno, sí, ahí que diste el pie, si hay alguna normativa respecto a estos componentes o circuitos en nuestro país que digan que tiene que usarse alguno u otro de determinada manera, si son, bueno, eso también está bueno, digamos, toda esa información, digamos, ¿sí? ¿Quedan claros ahí más o menos? Profe, eso es justo lo que nos faltaba en el otro trabajo. Ok. Respecto a las resoluciones, o en la parte por ahí de lo que habla de mantenimiento y reciclaje, ¿sí? En lo que es aislantes, tiene una parte de reciclaje, pero no sabemos si ponerle las resoluciones, si ponerle alguna ley, algo que hable del reciclaje de los aislantes, porque algunos son como material peligroso, vamos a decir, en los térmicos, como es un material peligroso, nosotros quisimos poner la ley, creo que es la 24.000 o algo así, 051, que es la de resolución, tengo que verla bien, pero no sabemos si ponerlo o no en eso. Pónganlo, digamos. Porque es lo único que nos queda pendiente, de poner eso o poner eso. Pónganlo. Lo que yo les digo en general siempre a todos, con quienes fui compartiendo, digamos, también otras materias y demás, que ustedes presenten el trabajo, digamos, acorde, ¿sí? A la instancia y al nivel en el que están. Recuerden que están en la universidad, ya prácticamente en el tramo final de la carrera, digamos, y a veces me pasa que yo miro mucho eso, digamos, porque en definitiva muchas veces más allá de algunas explicaciones, de algunos circuitos y demás, muchas veces las presentaciones y cómo uno encara, digamos, los trabajos terminan en algún punto vendiendo mucho más, ¿sí? Que el propio contenido en sí. Y eso es importante
importante acá y en cualquier trabajo, digamos, porque quizás si uno hace una presentación que no tiene, o que tiene falta de ortografía, que no tiene como coherencia, digamos, lo que un poco uno está explicando, que la información está desordenada, que faltan signos de puntuación y demás, la realidad es que eso también hace a una presentación, digo, más allá que el tema elegido sea algo que esté espectacular y sea súper interesante, digamos, traten de un poco de hacer un balance entre esas cosas, también de cara a lo que viene, porque ustedes van a tener que hacer una tesis y van a tener que exponerla y demás, y ahí sí seguramente ya se mire con más detalle todas esas cuestiones, ¿está bien? Entonces ténganlo en cuenta eso, porque quizá uno dice, bueno, revísenlo, digo, eso es tomarse un ratito, ¿sí? Como para revisarlo y demás, ¿sí? La realidad que muchas veces en cuestiones que incluso son ajenas, digamos, a lo que es el contenido de la asignatura en sí, pero en esta instancia, en presentaciones, no podría haber, digamos, cuestiones de puntuación, de faltas de ortografía, de texto, de declaración. Siempre lo aclaro porque se da eso, uno muchas veces uno expone y después es como que uno empiezan a pasar los grupos y se comparan, digamos, algunas presentaciones y se nota mucho la diferencia, digamos. Entonces, digo, aprovechen, ¿sí? Como para, digamos, que esta otra instancia de evaluación distinta, digamos, haber tenido un examen teórico como venimos haciendo, como seguro viene haciendo con un montón de otras materias también, aprovechenla como para hacer algo interesante, digamos, y algo acorde también a este último tramo, digamos, de la carrera. Es bueno para ustedes el ensayo. Revisen, digo, léanlo de nuevo una vez que uno dice, bueno, ya tengo el Word, el informe, ahora lo traspaso a una presentación. En el formato que quieran la presentación a mí no me cambia. Mientras que la podamos abrir, digamos, en la facultad, que eso era otra cosa que le quería decir, las presentaciones o me las mandan por mail o las suben al EB, así yo antes de ese lunes ya las puedo descargar, porque por ahí, no sé si me toca en el colegio, no tengo internet, me tengo que estar conectando con el teléfono y bueno, vamos a perder tiempo también en eso. Yo generalmente lo que hago es llevo todas las presentaciones ya descargadas, grupo 1, 2, abro, listo, y es todo más rápido, ¿está bien? Entonces eso también tenganlo en cuenta, de subir, digamos, esos archivos, así ya estamos ordenados. Eso también le iba a preguntar, si es que llevamos nosotros la compu y habrá que, para poder proyectarlo, no es necesario, si ustedes la tienen que llevar o la quieren llevar porque simplemente la llevan, digamos, ok. Si no, yo los voy a, siempre, digo, lo que hago he hecho en otras materias es, bueno, tengo todo descargado en una carpetita, dice instalaciones eléctricas, grupo 1, ya voy abriéndolo y ya lo tengo ahí para que cuando se presente el primer grupo ya tengo la presentación. Digamos, eso. Perfecto. Así que no es necesario. Así que bueno, creo que un poco de diferencia. Sí. Ajá. Bueno. Lo vamos a ir organizando, lo voy a tener en cuenta, digamos, ¿sí? Pero sí, no hay problema. Yo, después lo que termine pasando es que quizás todos quieran rendir primero y bueno, ahí será un poco meter en el Excel todos los grupos y que lo defina el Excel, digamos, ¿no? Pero, bueno, no, pero a veces pasa que sí, como que no, digamos, entonces, pero sí, ok, yo no tengo problema ahí si alguno tiene alguna cuestión de horarios y demás, me lo avisa y lo vemos, ¿sí? Bueno, vamos empezando, ¿sí? Con el tema de la clase de hoy. Todavía no le subí la presentación. Hoy vamos a ver capacitores, un poco de transistores y un poco de circuitos integrados, ¿sí? Los temas que básicamente se ven digamos, conforman el 90%, diría yo, de los temas en lo que es la electrónica, ¿sí? En lo que es el desarrollo de la electrónica o el estudio de la electrónica. Después, como hemos visto,
ya a lo largo de la cursada y el recorrido y demás de la materia, siempre se van a derivar infinidad de temas. Después, bueno, hay una ingeniería en electrónica, hay una ingeniería eléctrica y demás, donde, bueno, todo esto se empieza a ver con mucho más detalle y se empiezan a comprender, digamos, un montón de cuestiones relacionadas a estos temas, ¿sí? No sé si habían visto alguna vez o en algún momento algún capacitor, ¿está bien? Eso partiendo de esa base, digamos, ¿sí? Seguramente sucede o sucedió de que han escuchado hablar un montón de veces de capacitores, de transitores, de circuito integrados, pero muchas veces no conocemos, ¿sí? O qué función cumple cada uno de ellos, ¿sí? Básicamente lo que están viendo en pantalla es un capacitor. En ese caso, un capacitor de tipo electrolítico. Ahí Rolando agrega el de los aires acondicionados. Bien, buen punto, porque ese es uno de los aspectos a mirar cuando no nos prende el aire acondicionado, básicamente, ¿sí? Que vieron que cuando no arranca el aire acondicionado, lo primero que nosotros hacemos es llamar al técnico. El técnico dice, sí, te recargo el gas, esas cosas, digamos, ¿sí? Que básicamente si la instalación está bien hecha, no tiene por qué haberse perdido el gas, digamos, y tampoco tienen por qué recargarlo el gas, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, siempre como lo primero que se hace, una forma en algún punto de poder cobrar rápido un trabajo, decir, bueno, te pongo gas y vemos si era eso, digamos, ¿sí? Entonces, cuando no arranca el aire acondicionado, generalmente, ¿sí? Puede ser por un capacitor que está ahí en la entrada, así que le dicen, ¿este capacitor qué función cumple? En líneas generales, bueno, a algún punto, almacenar, ¿sí? La energía, ¿sí? La energía que requiere básicamente, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado, para que en algún punto poder controlar otros circuitos. En este caso, el motor, por ejemplo, del compresor, ¿sí? De arranque, por ejemplo, del aire acondicionado, ¿sí? Y en algún punto regulando un poco ese almacenaje de energía, ¿no? Por eso el ejemplo del aire acondicionado es buenísimo, porque cuando no arranca el aire acondicionado, es muy probable, no digo que sea 100% probable, ¿sí? Que sea, por ejemplo, ese capacitor. Y un capacitor, digamos, es relativamente económico. Lo que pasa es que, como siempre decimos, no se cobra, o mejor dicho, se cobra por el conocimiento, ¿no? Saber cómo identificar el capacitor, saber cuál es el capacitor que hay que cambiar, saber en algún punto medir, ¿sí? O ese capacitor, si saber si está quemado o no, ¿está bien? Entonces, ahí digamos, a modo de sugerencia, siempre puede darse que, por ejemplo, cuando no arranque el aire acondicionado, sea ese capacitor. Es un capacitor más parecido al que vamos a ver en las siguientes imágenes, ¿sí? Este es un capacitor más bien chiquito, ¿sí? No sé si alguna vez lo han visto, ¿sí? Sobre todo en placas electrónicas y demás. Capacitores que por ahí tienen 5 milímetros de alto, ¿sí? 8 milímetros, ¿sí? Son muy, muy chiquititos. Lo que es la simbología en planos eléctricos, ¿sí? Es la que están viendo en pantalla y varía si tienen polaridad o no. En este caso, este tipo de capacitores tiene polaridad, ¿sí? Y que tenga polaridad, ¿qué significaba? ¿Se acuerdan? ¿O qué quiere decir? Que algo tenga polaridad. Atrae. ¿Cómo? Que se atraiga, que atrae, sea magnético. No desde ese aspecto, digamos, no de ese aspecto, Alejandra, sino desde un aspecto de lo que es la conexión, ¿sí? No sé si un poco lo hablamos, sobre todo en lo que eran ¿se acuerdan cuando habíamos un poco lo que era corriente continua y demás, ¿sí? En algún punto que tenga polaridad, ¿sí? Quiere decir que debe ser conectado, ¿sí? De una manera en especial, digamos, siguiendo los polos casualmente, el positivo y el negativo, ¿sí? De acuerdo a cómo viene indicado. En ese caso, este tipo de capacitores, ven que tiene en las imágenes como una especie de bandita, digamos, ¿sí? Que está directamente a lo que es la patita, fíjense en la imagen, ¿no? Acá está la banda y le sigue la pata, bueno, eso quiere decir que es como la parte negativa, como quien dice, ¿no? Y
en el circuito tiene que seguir esa polaridad, digamos, ¿está bien? Y va conectado de esa manera. Si está conectado al revés, básicamente se va a quemar el capacitor, ¿está bien? ¿Por qué? Porque, bueno, tiene esa polaridad. La mano por ahí, cualquier cosa me interrumpen, no hay problema. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que considerar, un poco la característica técnica, digamos, a considerar? Bueno, es la capacitancia. En algún punto, ¿sí? Nos mide, bueno, la cantidad de carga, ¿sí? De acuerdo al voltaje, ¿no? O sea, a mayor capacitancia, mayor va a ser la carga almacenada, y esto va a estar directamente relacionado con los usos, ¿sí? En algún punto, la capacitancia, ¿sí? Se mide en faradios, y es lo que va a determinar un poco cómo nosotros lo vamos a solicitar de manera comercial. Nosotros vamos a ir a pedir un capacitor de 10 picofaradios, digamos, así como hablamos de la resistencia, ¿se acuerdan? De 100 ohms, ¿sí? En este caso, la capacitancia viene denominada por lo que es el faradio, ¿sí? Básicamente. Aplicaciones varias, como les decía, motores de arranque, bloqueo de electricidad, filtros desde el punto de vista electrónico, o lo que es la electrónica. Hay algo que se dice, a ver, yo siempre digo que hago como el versus entre la mecánica y la electrónica, digamos, que en algún punto la mecánica es mucho más sencilla a la hora de pensar en partes, en circuitos, en conexiones y demás que la electrónica. ¿Por qué? Porque en definitiva uno conecta, ¿no? Ciertas partes en lo que es la mecánica, y si es la parte que va, es la correspondiente, no sé, con los lubricantes correspondientes, la conexión correspondiente, el circuito, el mecanismo va a funcionar. En la electrónica no pasa todo eso, no siempre es tan lineal. ¿Por qué? Porque básicamente, producto de los propios materiales y producto de lo que son los campos eléctricos, ¿se acuerda que algo estábamos viendo la semana pasada? Existe algo, ¿sí? Que se conoce como ruido, ¿sí? Ese ruido no es lo que nosotros o lo que ustedes ven en la parte de seguridad, digamos, medido en decibeles y demás, ¿sí? Sino que tiene que ver con, en algún punto, distintas, vamos a llamarle ondas y demás, que emiten los propios componentes electrónicos que afectan, ¿sí? Al funcionamiento de los circuitos en general, ¿sí? Entonces, los capacitores, ¿sí? También se suelen colocar ahí. Rolando creo que hacía una apreciación respecto a la entrada de los estéreos. Bueno, un poco tiene que ver eso, ¿no? Evitar filtrar, ¿sí? En algún punto las señales, ¿sí? Como para que no haya ruido o interferencia, digamos, ¿sí? Entonces cumplen un poco esa función. Cámaras fotográficas es quizás el ejemplo más visual, porque lo que hacen es absorber, ¿sí? Un poco lo que es las tensiones y demás, ¿sí? Para luego descargar, digamos, esa tensión en lo que es, por ejemplo, un flash de una cámara fotográfica, ¿sí? El que están viendo en pantalla se puede, digamos, asimilar al típico capacitor, ¿sí? Correspondiente que hablamos anteriormente de los aires acondicionados, ¿sí? Fíjense cómo tiene distintas datos técnicos que tienen que ver sobre todo con lo que es la tensión de funcionamiento, valores máximos de temperatura, etc. ¿Sí? Existen varios tipos. Este tipo lentejita que le dicen, no sé si alguna vez abrieron alguna placa eléctrica, electrónica y demás, y se han topado con esto, que son tipo lentejita. Bueno, estos son capacitores, ¿está bien? Los más comunes, ¿sí? Como decíamos, son los cerámicos de disco, estos, que tienen literal una forma muy similar a la de una lenteja, ¿sí? Los electrolísticos y los de poliéster, ¿sí? Particularmente estos, que son tipo cerámicos, ¿sí? Las capacitancias son más bajas, digamos, ¿no? Y vienen, ¿sí? Con un número, ¿sí? Con un código, que ese número básicamente lo que nos permite leer es cuál es, o interpretar cuál es su capacitancia. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos viendo, ¿sí?
el código de colores en la resistencia, que nosotros agarramos una resistencia, veíamos los colores particularmente, íbamos a una tabla y decíamos, bueno, tal color me da este número, este el otro, este la tolerancia, este la cantidad de cero, y nosotros, sin tener un tester para medir cuál es la resistencia, podemos, ¿sí?, decir que esta resistencia es de tantos ohms. Bueno, lo mismo ocurre con este tipo de capacitores. No tiene un código de colores, ¿sí?, pero tiene un código numérico que básicamente nos da información, ¿sí? Todo esto, como hemos hablado ya en varias ocasiones, se hace a los efectos de proporcionar facilidad también desde el punto de vista comercial, identificar rápido o leer rápido de cuánto puede ser, por ejemplo, este capacitor. Si uno no, en algún punto no tiene demasiada información, bueno, interpretando estos números puede saber cuál es la capacitancia y puede, por ejemplo, ir a comprarlo o ir a cambiarlo, ¿sí?, sin la necesidad de tener que soldar este capacitor de la placa y llevarlo con el riesgo por ahí de, no sé, digamos, perjudicar algún otro componente y demás, ¿sí? Generalmente, esta numerología, ¿sí?, tiene que ver o viene de parte de un estándar japonés, ¿sí?, que consta de 2 o 3 dígitos, ¿sí? Y permite la lectura en picofaradios, ¿sí? En líneas generales, ¿sí?, fíjense el ejemplo que nosotros poníamos o el ejemplo que podemos ver en pantalla también. Un capacitor que venga con un 27 acá, digamos, ¿sí?, básicamente va a ser de 27, ¿sí?, picofaradios, ¿sí? En el caso que sean 3 dígitos, por ejemplo, en el caso del ejemplo que es un 102, bueno, los primeros 2 dígitos van a ser un 10, y el 2 implica que tenemos 2 ceros más, ¿sí? Por lo cual va a ser un capacitor de 1000 picofaradios. En este caso, o el de la imagen, sería un 10 y 4 ceros más, ¿está bien? Entonces estaríamos en condiciones de decir que es un capacitor de 100.000 picofaradios. Entonces eso nos permite a nosotros una lectura rápida, ¿sí?, desde el punto de vista comercial. Por otro lado, tenemos otro tipo de capacitores también que los deben haber visto, ¿sí?, en circuitos, ¿sí?, que en este caso tienen la particularidad que resisten mayor voltaje, ¿sí?, y además resisten a más temperatura, ¿sí?, son más inmunes al ruido. En algún aspecto sí son un poco mejores que los cerámicos, ¿sí? También tienen, ¿sí?, o emplean, mejor dicho, este código para identificar, ¿sí?, cuál es su capacitancia. En algunos casos vienen con una letra, digamos, al final que nos da la tolerancia. ¿Se acuerdan como la resistencia del último color, ¿sí?, dorado, plateado, etcétera, nos daba una resistencia, una tolerancia, perdón? En este caso es lo mismo. En este caso, que por ejemplo es una J, nos dice que este capacitor va a venir con una tolerancia de más o menos 5% en el valor, ¿sí? Fíjense, 100.000 picofaradios más o menos un 5% de ese valor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros lo medimos la capacitancia, puede ser más o menos de un 5% a esos 100.000 picofaradios el valor. Bueno, eso tiene que ver un poco con lo que es la calidad constructiva, ¿sí?, también. Por otro lado, los famosos electrolíticos, esto que les decía anteriormente, se los conoce como capacitores del tipo polarizado, ¿sí?, porque, como hablábamos al principio, únicamente pueden conectarse en un solo sentido. La particularidad, como les decía, si no lo conectamos en el sentido correspondiente, básicamente se pueden quemar. ¿Está bien? Por eso están más relacionados, ¿sí?, a circuitos de continua, ¿sí?, de corriente continua, ¿sí?, porque en líneas generales siguen a una polaridad. En este caso, como tienen polaridad, básicamente cambia lo que es la simbología, ¿sí? En este caso, fíjense, están diseñados para ofrecer grandes capacitancias. Estos tienen mayor capacitancia que los anteriores, con la particularidad, ¿sí?, de que al estar sometidos a temperatura, ¿sí?, pueden sufrir, digamos, una variación en esa capacitancia.
¿sí? Lo cual no los hace útiles en determinadas aplicaciones, ¿sí? ¿Hasta acá bien? ¿Me siguen? ¿Habían visto Sí, profe. capacitores o no en algún momento? ¿Sí? Sí. ¿Cambiaron algún capacitor? Las- Yo mi aparato. De- ¿Cómo se llama? Tengo un Ajá, ultracavitador. Vendría a ser como una liposucción sin ajá, cirugía. Y nada, se me había roto por un corte de luz y me puse re mal. Llamé al ajá. técnico. Me quería cobrar como 15.000 pesos. Me fui a la ferretería, cambié el cosito y gasté, creo que 75, re Claro, barato. claro, claro. Sí, sí, sí. Bueno, todo tiene esa particularidad, digamos. Uno termina pagando por el desconocimiento, ¿no? Cuando uno empieza. A ver, hoy tenemos la ventaja de que tenemos la biblioteca digital, ¿sí? Por excelencia, que es YouTube. Hay cosas malas, obviamente, pero también hay un montón de información y hay un montón de portales que están muy buenos, digamos. Donde uno muchas veces puede consultar cómo cambiar, no sé, o no enciende el aire acondicionado, ¿qué hacer? Bueno, entonces por ahí, si en algún punto uno tiene o alguna herramienta o se da un poco de mania, uno o algún familiar, digamos, quizás puede digamos, tomar, digamos, el riesgo, entre comillas, de hacer como esos trabajos más chiquitos, siempre y cuando no haya una garantía de por medio, digamos. Si está la garantía, no abrir nunca, digamos, esa cinta de la garantía, digamos, ¿sí? Pero a medida que pasa el tiempo, quizás uno puede ir haciendo algunas de estas cosas, ¿sí? Que son más pequeñas, ¿sí? La particularidad de estos componentes, que en muchos casos vienen conectados y uno puede directamente desconectarlos sin tener la necesidad de, por ejemplo, de soldar, de desoldar, mejor dicho. Y en otros casos que están soldados, bueno, es fácil también de soldar porque la soldadura es con estaño, ¿sí? Entonces, con un soldador de los típicos, de los que se usan en lo que es la parte electrónica, digamos, se puede fácilmente, digamos, desmontar este tipo de componentes electrónicos. Uno va a una casa de electrónica, digamos, y directamente puede llevarlo, lo reemplaza, hace la prueba, siguiendo obviamente, siempre acordándose de si, bueno, si alguno tiene algún componente, alguna polaridad, ¿sí? Específicamente, ¿sí? Seguir esa polaridad, digamos, para obviamente no dañar el sistema. Y por ahí sí animarse a hacer alguno de estos trabajos. ¿También? Así como vimos para las resistencias, ¿sí? Se puede asociar o agrupar capacitores, ¿sí? En este caso, la forma de agruparlos va a ser inversa, ¿sí? A como agrupamos las resistencias, ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos, bueno, en los circuitos en serie con las resistencias, ¿qué hacíamos? Bueno, sumábamos las resistencias. Y con los circuitos en paralelo, ¿qué hacíamos? Bueno, un poco la fórmula que estábamos viendo en pantalla, ¿sí? Con los capacitores ocurre al revés, digamos, ¿sí? Cuando tenemos, por ejemplo, capacitores que están en paralelo, ¿sí? Tenemos que hacerlo al revés de como hacíamos con lo que eran las resistencias. Lo mismo ocurre cuando es en serie. Cuando es en serie, ¿sí? Aplicamos, por ejemplo, la fórmula que estamos viendo en pantalla. ¿Se acuerdan que esto era exactamente la inversa de cómo hacíamos para agrupar las resistencias? ¿Está bien? En el caso de los capacitores que están conectados en serie, ¿sí? Al agruparlos, lo que sucede es que disminuye esa capacitancia total, digamos, que era lo que ocurría cuando nosotros agrupábamos la resistencia en paralelo. Cuando agrupábamos la resistencia en paralelo, bueno, disminuía esa resistencia total, ¿sí? En algún punto. En lo que es la agrupación, en este caso, de los capacitores, ¿sí? En paralelo, fíjense cómo se da. Bueno, se suman, ¿sí? Que era lo que nosotros veíamos directamente con las resistencias en serie. Fíjense, en este caso, que nosotros tenemos un circuito con dos capacitores C1 y C2, ¿sí? Que están conectados en serie, nosotros, ¿cómo deberíamos obtener la capacitancia total? Bueno, aplicando, ¿sí? Esta fórmula de acá. ¿Está bien? Y si tenemos capacitores que están conectados en paralelo, como estábamos observando acá, ¿sí?
ahí vamos a aplicar esta fórmula de acá. ¿Se puede dar combinación de circuitos? También, como vimos en la parte de resistencia, ¿sí? Se pueden dar distintas combinaciones. Profe, se quedó congelado. ¿Soy yo o Es el es profe. el profe? Ese- Profe. Profe. Se le fue internet para mí. Cayó el internet. Sí, me parece que sí. ¿Tomamos mate? Dale, dale. Ahí vamos de nuevo, perdón, pero se me desconectó. Desde el fin de semana que fue la tormenta, estuvo todo raro, digamos, así que les pido disculpas. No sé en qué parte, hasta qué fue lo último que se escuchó, si me ayudan, porque yo no veía, como estaba presentando, no veía. No sé, profe, yo me olvidé. En la parte de las fórmulas, profe, cuando... La página 9, profe, de los capacitadores. Bien. Ok, muchas gracias. Bueno, esta no la había llegado a presentar, digamos. No. Justo la cambié y ok, bien, buenísimo. Seguimos entonces con esto. ¿Se acuerdan? Un poco habíamos estado hablando en la primera. Si se vuelve a desconectar, les pido que se queden, que no se me vayan, digamos, porque estuvo así casi todo el día, toda la tarde, digamos. Les decía, en la primera parte, ¿se acuerdan que algo estuvimos hablando, ¿sí? De corrección del factor de potencia? ¿Se acuerdan de los distintos tipos de potencia, del coseno de phi y demás? Bueno, en algún punto, ¿sí? Por digamos, las propiedades que tienen los capacitores, ¿sí? Se suelen acoplar a lo que es la entrada, ¿sí? De muchas industrias para poder, ¿sí? Corregir el factor de potencia que le dicen. ¿Está bien? Eso tiene que ver directamente, o un poco, ustedes algo habían estado viendo, porque fue un poco la idea, me acuerdo en esa primera parte, de investigar sobre el factor de potencia, el coseno de phi y demás, tiene que ver un poco con la cantidad, ¿sí? de motores, ¿sí? Que estén conectados, ¿sí? En una industria. Ahí yo les compartí un link de Enor que me pareció muy interesante, ¿sí? Que explica, ¿no? Cómo ellos miden y observan y leen básicamente los datos, ¿sí? de lectura sobre todo, ¿sí? De lo que es el factor de potencia, ¿sí? de las industrias en general. Recuerden que lo que hacen estas empresas distribuidoras es proveernos básicamente el servicio, sea monofásico o trifásico, ¿sí? Generalmente para lo que son las industrias es trifásico, ¿sí? Y lo que ellos hacen es, bueno, no solo leen el consumo, ¿sí? En megawatts, digamos que nos puede resultar familiar y que nosotros podemos ver nosotros en nuestras casas en kilowatts, ¿sí? Seguramente. Algunas industrias, sí, de acuerdo a la cantidad de consumo, obviamente eso es mayor, sino que leen el factor de potencia. ¿Sí? Ese factor de potencia, ¿sí? Viene dado, ¿sí? Por la cantidad de circuitos y tipos, sobre todo de motores, ¿sí? Que tengan en esas industrias. Cuando ellos leen que
ese factor de potencia, ¿sí? Es menor, digamos, a uno determinado, generalmente es 0,85, 0,8, ¿sí? Generalmente, ¿sí? Cuando ellos pasan y leen, digamos, que ese factor de potencia está por debajo de ese valor, lo que hacen es, bueno, empezar a, en algún punto, penalizar, ¿sí? a las industrias, cobrándole más, básicamente. Esto conlleva, en algún punto, ¿sí? En un uso poco eficiente de lo que es la energía, ¿sí? Por eso lo que se hace es colocar, ¿sí? Como esta batería de capacitores que básicamente regulan un poco ese coseno de phi. Esto es muy matemático, ¿sí? Por eso coseno de phi y demás tiene que ver con el ángulo entre las distintas potencias, aparentes, activas y demás, ¿sí? Pero no nos vamos a ir tanto a lo que es la parte matemática, pero sí es muy importante, digamos, que en esta parte ustedes sepan que lo más probable es que las industrias tengan, obviamente de acuerdo a la actividad, como les decía, de acuerdo a los motores y de acuerdo a los mecanismos que tengan, ¿sí? A su entrada distintos capacitores, digamos, que un poco regulen, ¿sí? y equiparen, digamos, este coseno de phi. En el link que yo les compartí, ¿sí? Hay bastante información de cómo es, digamos, cómo lo hace, esto que le decía de Denor, en este caso puntualmente. Yo puse el ejemplo de Denor, ellos leen, ¿sí? Un poco también intima a las cosas que pueden corregir. Ellos mismos dicen que se corrige con el cálculo adecuado de estas baterías, ¿sí? Este banco de capacitores, digamos, ¿sí? Que básicamente va a corregir ese consumo, digamos, de energía, digamos, ¿sí? Entonces, Profe, otra vez no se escucha. ahí Se corta, profe. se corta. Bueno, freno. Justo yo apagué la cámara a propósito, digamos, a ver si se podía escuchar un poco mejor, ¿vieron? A ver, voy a sacar la presentación. Bien, seguimos. Ahí lo escuchamos bien. Ahí se escucha un poco mejor. Gracias, Susana. Bueno, vuelvo a la presentación. Disculpas nuevamente. Ahí estamos. Bien, entonces, tengan en cuenta, digamos, este aspecto, ¿sí? Y es muy importante a la hora de, bueno, uno ve estos capacitores, ¿sí? A la entrada en industria, sobre todo, bueno, cumplen esta función, un poco la de equilibrar, ¿sí? El sistema y lograr esa eficiencia en lo que es el consumo, ¿sí? Como les decía, mismo las empresas distribuidoras, ¿sí? Hacen mención a estos capacitores como para poder equiparar, digamos, o corregir el famoso coseno de phi, ¿sí? O factor de potencia, digamos, es muy importante. Algunas consideraciones, ¿sí? Como siempre decimos, desde el punto de vista de lo que es la seguridad. Siempre conocer cuál es el voltaje máximo, ¿sí? Al cual van a trabajar o al cual puede soportar un determinado capacitor, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si un capacitor viene en su denominación que puede trabajar hasta un determinado voltaje, si nosotros lo exponemos a un voltaje mayor, básicamente lo que va a hacer es dañarse y perder su funcionalidad, digamos, ¿sí? Eso tiene que ver un poco por lo que es la estructura interna del capacitor, se rompen las placas, los capacitores están formados, ¿sí? por muchas placas entre sí, digamos, que básicamente lo que termina haciendo ese exceso de tensión es modificar o perforar básicamente el material, ¿sí? Que hay de dieléctrico entre estas placas, ¿sí? que les mencionaba anteriormente. ¿Está bien? Y por otro lado, como siempre decimos, nunca hay que tocar, digamos, los terminales de un capacitor. ¿Por qué? Básicamente un poco va de la mano con la función que cumple, almacena energía. Nosotros no sabemos si ese capacitor ya lo que hizo fue
en algún punto descargarse. Entonces, si nosotros vamos y lo tocamos, el capacitor se va a descargar a través de nosotros, básicamente, ¿sí? Y corremos el riesgo de correr, ¿sí?, una fuerte descarga y que nos termine afectando, digamos. Entonces, siempre tener en cuenta, uno, incluso cuando abre, se puede dar de abrir una placa de un televisor, de algún circuito, de algún equipo, perdón, ¿sí? Que quizás uno dice, bueno, algo sé de lo que es la parte electrónica, voy a abrir, voy a investigar, a tomar algunas medidas y demás. Bueno, también tener en cuenta que si son placas, ¿sí?, de equipos que están trabajando con tensiones 220 volt, por ejemplo, ¿sí?, pueden esos capacitores estar cargados, ¿sí?, en algún punto. Entonces eso hay que considerarlo, ¿sí?, porque esa descarga se va a terminar dando a través del cuerpo, como sucede siempre, ¿sí? Bien, transistores. ¿Quedó alguna duda de lo que son los capacitores? Lo que es la asociación de capacitores es importante. Entiendan que es como les decía, es la inversa o el proceso inverso de cómo se asocian las resistencias, digamos. Eso ténganlo en cuenta, digamos, porque se puede dar si en algún momento si quieren o deciden, digamos, hacer algo relacionado a la electrónica y demás, ¿sí? Tengan en cuenta cómo es la asociación en lo que son los circuitos, ¿sí? Y fundamentalmente, ¿sí?, recuerden el hecho de comprender cómo es la nomenclatura, también cómo uno puede interpretar cuál es la capacitancia, como dijimos, de acuerdo a la lectura de un simple código. Esto se repite en distintos materiales, en distintos aspectos que hemos visto ya varias veces, digamos, ¿no? Existe algo, un número, un código de colores, etcétera, que a nosotros nos facilita, digamos, la interpretación, ¿sí? Desde el punto de vista eléctrico, electrónico, cumplen esa función, almacenar básicamente energía, ¿sí?, y descargarla, ¿sí?, de alguna manera que permita accionar otros mecanismos, digamos, ¿sí? Sobre todo, como decíamos, en motores, ¿sí? Permiten en algún punto también lo que es el control, ¿sí?, de esos sistemas, digamos. Como les decía, uno ya familiarizándose, digamos, con los distintos tipos que hay, podemos empezar a distinguir que, de acuerdo a los distintos tipos, también, o la capacitancia, ¿sí?, va a estar relacionada a los distintos tipos que hay. Esto que veíamos, tipo cerámico, esto de poliéster, ¿sí? Eso es importante también para distinguir que, bueno, van a ser de utilidad, ¿sí?, de acuerdo a, bueno, cuánta carga quieran absorber y por ende, ¿sí?, la aplicación que van a tener, digamos, ¿sí? Entonces eso es importante interpretar en lo que es capacitores. Básicamente ahora cuando empecemos a ver lo que son circuitos integrados, que es esto que viene a continuación, lo que nosotros vamos a como desarrollar es que, bueno, en definitiva, el capacitor por sí solo, como la resistencia por sí sola y demás, en algún punto no va a ser solo por tener una resistencia el funcionamiento, sino que se acopla, digamos, con otros componentes y combinándose con otros componentes nos va a permitir obtener las funcionalidades correspondientes, digamos, ¿sí? Quizás si yo tengo solo un capacitor y lo conecto a una determinada fuente, por ejemplo, lo único que voy a poder medir probablemente es la carga, ¿sí?, o la descarga, o cuando esté cargado o cuando no esté cargado ese capacitor. Ahora, si yo empiezo a utilizar ese capacitor en conjunto con resistencia, con diodos, con transistores y demás, voy a hacer a los propios circuitos electrónicos, digamos, ¿sí?, donde cada uno de esos componentes va a, de acuerdo a su característica, cumplir una función específica, digamos, ¿sí? Como es el caso de los capacitores, nosotros identificamos el otro componente, ¿sí?, como por excelencia en lo que es la electrónica, que es el transistor, ¿sí? Usualmente los transistores, ¿sí?, son conocidos como amplificadores de señales y por ende amplificadores de potencia, ¿sí? Pero fundamentalmente en lo que es la parte electrónica, se pueden utilizar como llaves, como interruptores, ¿sí?, como conmutadores, básicamente, ¿no? A través de estas tres patitas, ¿sí? Lo que ustedes están viendo en pantalla es, por un lado,
el transistor, también son componentes muy, muy chiquitos, ¿sí? Todos estos componentes, ¿sí? Son muy, muy chiquitos para manipularlos, ¿sí? Hay muchos, después, herramientas y demás que se utilizan en electrónica para manipularlos. Y a medida que pasa el tiempo, todo esto viene cada vez más chiquito, digamos, ¿sí? Deben haber visto, abren no sé, una radio, por ejemplo, y ven que cada vez viene con, digamos, componentes que hay que ponerle una lupa, digamos, para leer un poco qué es un poco la nomenclatura y la información que traen, ¿sí? Estos componentes, así como ustedes lo están viendo en pantalla, no sé si alguna vez vieron un transistor así, digamos, de este estilo, son muy chiquitos también, ¿eh? Tienen la particularidad que se pueden soldar, ¿sí? En estas placas así eléctricas, como decíamos anteriormente, con estaño y demás, ¿sí? Pero resultan ser, o tienen esta particularidad de que muchas veces son muy sensibles, ¿no? No es como, bueno, yo agarro un transistor, lo muevo, lo doblo, ¿sí? Probablemente con el simple manipuleo a veces puedo romper incluso una patita, doblarla y terminar partiéndola, digamos. También son bastante económicos, ¿sí? Una resistencia, un capacitor como los chiquitos que veíamos anteriormente, con los transistores y demás, son componentes muy, muy económicos, ¿sí? Por ejemplo, las resistencias se suelen vender, vieron, de A5, ¿sí? Esas resistencias que veíamos en la clase pasada, ¿sí? De A5, ¿sí? Por ejemplo, en grupitos de A5, ¿sí? Vienen como con etiquetitas, ¿sí? Por cuestiones de costos, ¿sí? No, yo no voy a ir y me van a vender una única resistencia. Bueno, me venden esa tira que trae, por ejemplo, 5 resistencias, ¿sí? Tienen esa particularidad, digamos. Ahí un poco como agregaba en el chat, reemplazan a las antiguas válvulas, casualmente por esta función de un poco de interruptora, de conmutadora, digamos, ¿sí? Sobre todo, ¿sí? En este tipo de circuitos de amplificadores, digamos, ¿sí? Tienen esa particularidad. Básicamente, ¿cómo están conformados? ¿Sí? Como veíamos un poco las resistencias en la clase pasada de los distintos materiales y demás, hoy los capacitores de materiales dieléctricos y semiconductores, bueno, lo mismo ocurre con los transistores, ¿sí? Son materiales tipo semiconductores, ¿sí? Estos materiales que nosotros habíamos visto, ¿sí? Allá en las primeras clases, bueno, distintos tipos de materiales. Bueno, los materiales semiconductores, ¿sí? Básicamente tienen que ver que de acuerdo a la polaridad, básicamente pueden conducir o no la corriente eléctrica, ¿sí? Entonces, tienen básicamente esa particularidad, digamos, por eso también se polarizan y siguen una determinada polaridad, digamos, básicamente. Estos materiales semiconductores pueden ser silicio, germanio, que son los más conocidos, ¿está bien? Y básicamente, ¿qué es lo que hace? Bueno, eso se encapsula en algo chiquitito también. Estos transistores, como les decía, tienen el tamaño como si fuese de 2 lentejitas en vez de una, ¿sí? Que luego de tener ya lo que es la versión comercial, uno los puede conectar o montar en un circuito. Esas 3 patas, ¿sí? Son la base, el colector y el emisor, ¿sí? Y eso, ¿sí? Indica cómo van conectados dentro de un componente, dentro de un circuito, ¿sí? Eléctrico. Si nos fijamos en la que viene a continuación, ¿sí? Fíjense un poco en lo que es la pantalla, en un microprocesador, como podemos tener en la computadora, ¿sí? Nos podemos encontrar con millones de estos transistores, que pueden tener básicamente, ¿sí? Tamaños así, muy, muy chiquitos, digamos. La particularidad de este tipo de circuitos también es que vienen con identificación, ¿sí? Esa identificación a nosotros nos permite, si lo tenemos que cambiar, si lo tenemos que modificar, ir a comprarlo. Ya no es tan sencillo, ¿sí? Modificar, ¿sí? O soldar o desoldar componentes de este tipo de placas. En algunos casos ya vienen con algunas películas, digamos, protectoras, ¿sí? A veces lo ven que están como verdes, ¿sí? Las placas y demás, que lo que hacen es proteger básicamente lo que son los contactos, para que no se dañen esos contactos entre sí, ¿sí? Piensen que muchas veces las separaciones que hay entre contacto y contacto son más chicas que son pequeñas porciones muchas veces de milímetros incluso, ¿sí? Entonces, para que eso se siga manteniendo, bueno, se suelen
digamos, proteger, ¿sí? Con una capa protectora estos circuitos y así evitar como que se dañen los mecanismos, digamos. ¿Está bien? Fíjense el caso de lo que es en la imagen derecha, un típico, digamos, microprocesador, ¿sí? Que tiene en su interior muchos transistores y muchos componentes electrónicos en general. Muy, muy chiquitos. Para nosotros nos resulta irreparable un procesador, digamos, ¿sí? Un microprocesador de una computadora. Generalmente lo que uno hace es cambiar placa por placa, ¿sí? Si de repente diagnosticamos que es el microprocesador lo que dejó de funcionar, bueno, difícilmente se pueda reparar, ¿sí? Con la electrónica básica que uno conoce, ¿sí? A medida que empieza a pasar, ¿sí? el tiempo, todo, como les decía, se empieza a hacer más chiquito, ¿sí? Y al ser más chiquito también es más fácil en algún punto reemplazarlo, ¿sí? Que repararlo, porque para repararlo hay que tener herramientas ya un poco más complejas, otro conocimiento, ¿sí? Y eso termina haciendo más difícil, ¿sí? La tarea de poder reparar, digamos, este tipo de procesadores, digamos, ¿sí? Estas plaquetas, básicamente, nosotros vemos como procesadores o como microprocesadores y demás, están en un montón de aplicaciones, ¿no? Y ponían que vieron la placa del lavarropa. Bueno, el lavarropa, fíjense, hoy ya viene con una pantalla, un display que nos permite conectarlo a través del Wi-Fi, programarlo con el celular, con una aplicación, la hora que queremos que funcione, la hora que queremos que se programe para, no sé, dentro de 2 días, el tipo de lavado que queremos. Bueno, todo esto es electrónica. ¿Cómo lo hace? Bueno, si uno abre, va al lavarropa, directamente va a haber placas como estas, que van a tener entradas y a su vez, como dijimos, van a tener salidas, ¿sí? Esas entradas, por ejemplo, podría ser, ¿sí? Una interfaz con por ejemplo, el Wi-Fi de un teléfono que nosotros nos conectemos, ¿sí? Entonces, podemos conectar, bajamos la aplicación, ¿sí? Accedemos a esa interfaz, le damos la orden al lavarropa, el lavarropa procesa esa información, ¿sí? Y después da la orden de empezar, de encenderse, etcétera, tal día, tal hora, en tal tipo de lavado, digamos. Bueno, estas son placas procesadoras. En el medio tienen 1.000.000 de componentes, ¿sí? Que funcionan con una lógica determinada, ¿sí? Otro concepto que es muy, muy utilizado en lo que es la electrónica es la lógica, ¿sí? No sé si en algún momento han visto matemática lógica, ¿sí? Operaciones de sumas, multiplicaciones y demás en lo que es la lógica, estas I, O, ¿sí? Las funciones, ¿sí? Típicas de lo que es la matemática lógica, ¿sí? Un poco responden, ¿sí? A lo que es el principio de funcionamiento de muchas placas, ¿sí? Electrónicas, ¿sí? Los microprocesadores básicamente siguen ese funcionamiento. Hay una lógica, se pensó en un circuito, digamos, se pensó en, digamos, diversas características que pueda tener cualquier equipamiento eléctrico, eso se lo traduce en un circuito, básicamente en un plano eléctrico, y después ese plano eléctrico hay que llevarlo a una placa, ¿sí? Hay que meter toda esa información, ¿sí? En un sistema, ¿sí? En programación, en lógica, no sé si en algún momento vieron programación y demás a través de sistemas, ¿sí? Lenguajes, ¿sí? Donde uno programa, ¿sí? Qué es lo que quiere hacer o qué es lo que pretende, digamos, de toda esa información. Se procesa todo eso y bueno, después hay que llevarlo a la práctica. Bueno, eso se lleva a la práctica a través de estas placas, digamos, ¿sí? Que siguen toda esa lógica con todos estos millones de componentes electrónicos, muy, muy chiquitos, como les decía, que nos resulta muy complejos de leerlos, de observarlos, digamos, de poder reemplazarlos, digamos. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Siguen por ahí? Sí, profe. Sí, estamos acá. ¿Están por ahí? Sí, Bueno. sí. ¿Alguien es técnico o técnica en electrónica, digamos?
¿O estudió electrónica en algún momento? Ojalá. Ojalá. Vos Para- no. Solo usted. Ustedes, ¿no? Que justo me decías, Claudia, se escuchó cortado. No, que ustedes deben saber. Por eso. Nosotros no. No, ok. Gabriel dice, yo soldé plaquetas. Bien, bueno, habrás usado el famoso soldador, el estaño. Yo ¿sí? esto siempre lo he visto, pero nunca lo he usado. O sea, Ok. no sabía para qué servía. Ok, bien. Bueno, a ver, como hemos visto, Rolando, levantaste la mano, perdóname, sí. Sí, yo vi algo de electrónica, pero muy básico, Muy básico. eso de controladores. Por ahí lo que hablabas de lógica es que estos controladores lo que hacen es tomar como un idioma digital, ceros y unos. Dependiendo de la tensión que tenga, abre o cierra el paso de electricidad. Eso es lo que hacen mayormente los transistores. Exactamente. A ver, esto sí un poco a lo que es, como les decía, la lógica, ¿sí? Un poco en lo que es la computación, ¿sí? Y en la informática en general, básicamente se trabaja con lo que es el sistema binario, ¿sí? Nosotros conocemos el sistema binario como el sistema que trabaja con unos o ceros, ¿sí? Prendido o apagado, sirve o no sirve, ¿sí? On, off, etcétera, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como el sistema binario, ¿está bien? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, básicamente puede haber una señal, digamos, que esté representada por un 1, que quiere decir que estamos enviando señal, y un 0 quiere decir que nosotros no estamos enviando señales, ¿sí? Básicamente los sistemas informáticos responden a eso. En el medio no hay otras variables, ¿sí? Después tenemos sistema sexagesimal, etcétera, y demás, que es mucho más complejo, ¿va? Lo que es la programación y demás de los sistemas. Pero básicamente lo que es el principio de todos estos componentes y todas estas placas responden a ese sistema. Eso o con qué va de la mano, digamos, que dentro, digamos, de todos estos procesadores, ¿sí? Hay, como les decía, diversa cantidad de componentes que todo el tiempo mandan señales, digamos, bueno, acá dejo pasar la corriente o no dejo pasar la corriente, acá funciona como como un conmutador o no funciona como un conmutador, acá ¿qué hago? ¿Descargo o cargo el capacitor, digamos? Bueno, todo eso manda señales, esas señales son en términos, digamos, de matemáticos, unos o ceros, ¿sí? Todas esas señales, como le decía, se procesan, ¿sí? En circuitos y dan origen, digamos, a lo que son todo lo que nosotros conocemos como circuitos integrados. Esto, en algún momento, esto que parece como un bichito y demás, ¿sí? Son circuitos integrados. Así como lo ven dentro de este circuito que puede tener unos, no sé, 10 centímetros, perdón, unos 10 milímetros, ¿sí? En cuanto a lo que es el tamaño, todo eso me puede controlar, ¿sí? Sistemas y poder controlar, no sé, el portón de entrada y salida de mi casa, las luces que tenemos en casa, una base de tiempo determinado, un reloj, etc. ¿Cuál es el principio de funcionamiento? Bueno, distintas, o mejor dicho, todas estas patitas que ustedes pueden observar en pantalla funcionan como ¿Y qué podrían ser entradas? Bueno, entrada podría ser un sensor, un interruptor, ¿sí? Una orden que venga de otro tipo un 1, como quien dice, que venga de un circuito, ¿sí? Y las salidas que pueden ser un relé, ¿sí? Un LED, otro microcontrolador, ¿sí? Un motor, un PLC, qué sé yo, 1.000.000 de alternativas más. Hace una consulta, perdón, Sí. pero No, no sé lo que es un relé. ¿Qué sería? bueno, un relé en algún punto cumple la función eh, de, de interrumpir, digamos, ¿sí? O funcionar como si fuese una llavecita, ¿sí? ¿Qué tiene en su interior en un relé? Seguro lo habrán visto, los de electrónica son como cuadraditos chiquititos, ¿sí? Después hay relés más grandes también, ¿sí? Que básicamente, ¿qué es lo que hacen? Bueno, si reciben energía, ¿sí? O un pulso, digamos, lo que hacen es
activarse o no activarse, digamos, ¿sí? Por eso funcionan generalmente también como llavecitas, ¿sí? Supongamos, vamos a ponerlo con un ejemplo. Nosotros tenemos el sistema del portón eléctrico, ¿sí? de entrada y salida del auto, ¿sí? en sus casas. Bueno, ¿qué es lo que podemos tener? Bueno, en las entradas directamente un controlcito remoto, ¿sí? Que cuando nosotros nos estamos acercando, tocamos un botón, ¿sí? Y ese botón lo que va a hacer es dar una señal, ¿sí? Eventualmente a un circuito, a una placa y demás, que lo que haga sea, bueno, enviar una señal en la salida, ¿sí? Para activar, por ejemplo, el motor. Generalmente nosotros no podemos conectar directamente estos circuitos, ¿sí? A un motor, ¿sí? Por una cuestión de que el motor trabaja con 220 volts y este tipo, por ejemplo, de componentes de circuito integrado trabaja con 5 volts directamente. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, a la salida de este circuito integrado conectar un relé. Ese relé, ¿sí? Propiamente dicho, puede recibir entradas de lo que es la señal de un circuito integrado, por ejemplo, y a su vez puede tener alimentación, ¿sí? De 220 volts, por ejemplo. Entonces funciona como una especie de interruptor o de llavecita también, ¿sí? Que prende o apaga, que da una orden o no da una orden. Normal cerrado, normal abierto, eso también lo deben haber escuchado, ¿sí? En su interior, en algún punto, tiene como si fuese una bobinita, ¿sí? Que se energiza, ¿sí? Cuando recibe esa orden, ¿sí? O cuando recibe ese pulso, y al energizarse, abre o no abre, digamos, como esa llavecita, activa o no activa el motor, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene esa función, básicamente. Puede recibir una señal, la procesa, entre comillas, ¿sí? A través como le decía, y lo que hace, ¿sí? Es directamente activar o no activar, abrir o no abrir otro circuito. Yo le decía, un motor, por ejemplo. ¿Está bien? ¿Se entendió? ¿Sí? Sí, sí. Después tenemos distintos tipos de relé y demás, temporizadores, etcétera, ¿sí? Relé, como les digo, permiten, digamos, conectar, ¿sí? Motores más grandes y demás, relés que permiten en algún punto controlar lo que es las distintas sobrecargas eléctricas y demás, pero en algún punto, al, digamos, recibir esa información, lo que van a hacer es activar o cortar en algún punto, ¿sí? El circuito, ¿sí? Por eso estos famosos relé térmicos, por ejemplo, que se usan mucho en lo que es la industria eléctrica, digamos, ¿sí? Sí, Profe, Lorena. ¿eso Sí, es sí. lo que tienen los, vamos a decir, los lavarropas que cortan solos cuando termina o no? En algún punto, a ver, los lavarropas tienen sensores, ¿sí? Que básicamente cuando llegaron. Los lavarropas viejos sí. Hoy los lavarropas más nuevos tienen una placa eléctrica, ¿sí? Con distintos sensores muy, muy chicos que cuando llegan a los 45 minutos a la hora del lavado, básicamente mandan, ¿sí? La información al motor, por ejemplo, al desagote y demás, y bueno, abren y cierran la válvula de agua, cortan el motor, etcétera, digamos, ¿sí? Pero como hablamos un poco la clase pasada, el principio de funcionamiento es muy similar también, el de un relé, como le decía, a una llavecita, a un determinado sensor que corte o no corte, digamos, lo que es un circuito determinado, un motor, ¿sí? Una válvula, ¿sí? En este caso, como decíamos, no sé, la entrada o la salida del agua, por ejemplo, ¿sí? Tiene en algún punto o cumple en algún punto esa función. Lo que pasa es, como decíamos anteriormente, hoy en día todos los sistemas, con el avance de lo que es la tecnología, se van, digamos, acotando y haciendo cada vez más chicos, ¿sí? Entonces quizá nosotros nos imaginábamos lavarropas antiguos u otros equipamientos mucho más antiguos, ¿sí? Donde era todo más grande y se utilizaban sistemas más mecánicos, ¿sí? En algún punto un relé, ¿sí? Es un sistema mecánico, ¿sí? Y hoy en día se le dio mucho más paso a lo que es la electrónica, cosas más chiquitas, cosas más
digamos, comprimidas, como quien dice. Fíjense ustedes lo que están viendo en pantalla. Lo que ven en pantalla, si alguna vez abrieron el celular, habrán visto que el procesador del celular sigue algunos de estos que ustedes están observando en pantalla, digamos. Y hace un tiempo, como hablamos la clase pasada, pensar en un teléfono era pensar en una zapatilla, digamos. Hoy tenemos los teléfonos que son cada vez más chicos en lo que es la electrónica, sí, las pantallas pueden ser más grandes y demás, pero las placas, si uno las ve, son bien, bien chicas. ¿Está bien? ¿Cómo se hace un poco o a qué sigue eso? Bueno, alguien piensa o pensó en su momento distintas utilidades o distintas lógicas, ¿sí?, a seguir. Todo eso, ¿qué se hace? Bueno, se plasma, ¿sí?, en lo que son circuitos, ¿sí? Este circuito que ustedes están observando en pantalla, fíjense lo que es el famoso plano, ¿sí?, eléctrico, donde ustedes pueden observar distintos, por ejemplo, transistores, resistencias. Estos pueden ser circuitos integrados, ¿sí?, que siguen una determinada lógica y demás. Después lo que se hace con esto, una vez que uno tiene el plano, básicamente, es, bueno, procesar ese plano. Ese plano lo vamos a procesar, ¿sí? En este caso, fíjense, son como obleas de silicio, parecen como si fuese un papel, una etiqueta, ¿sí? Y sobre ese, fíjense, entran un montón de otros circuitos, por lo cual imagínense la infinidad, digamos, de circuitos de lógica, de señales que se están enviando constantemente y todo eso comprimido, digamos, en estas placas, ¿sí? Y después todo eso se termina transfiriendo y se procesa de manera tal que nosotros lo terminamos teniendo en este bichito, ¿sí?, así que parece tipo un 100 pies, que tiene, como les decía, 10 milímetros, 12 milímetros. Hay algunos que son un poquito más grandes, que tienen 40 patas y demás, porque ya tienen otras aplicaciones. Pero como observábamos en esta imagen, ¿sí?, esto es un circuito integrado. ¿Está bien? Ese circuito integrado, bueno, fíjense, de acuerdo a una escala que se le dice, que va de la mano con la cantidad de componentes internos, ¿sí?, va teniendo distintas denominaciones. Bueno, eso hacen a lo que son estos circuitos. Lo que a nosotros nos resulta probablemente, o a ustedes lo que les puede resultar más común y más familiar, son las que están viendo arriba, digamos, estas de acá, quizás en una computadora, en un teléfono, digamos, en un televisor y demás, les puede resultar más familiar este tipo. Bueno, ustedes ya ahora sí ven como este tipo de circuito, ya pueden reconocer que es el circuito integrado, que básicamente está procesando toda la información. A ver, en algún punto tiene una lógica que uno cuando enciende el televisor, ¿sí?, aprieta un botón, ese botón envía una señal. No es que hace magia el televisor. Alguien o algo tiene que procesar eso que nosotros estamos apretando. Bueno, hay un circuito en el interior del televisor, ¿sí?, que básicamente toma esa señal, ese botón que nosotros apretamos de subir el volumen y envía, ¿sí?, esa señal al televisor, que en la salida le termina dando un pulso a básicamente los parlantes. Entonces se suben. No es que yo mando o toco el botón para subir el volumen y hay un cable que está conectado directamente desde mi control remoto hasta el parlante. Antes sí, era todo mucho más mecánico. Hoy, con el paso del tiempo y con el avance de la tecnología, como decimos, empieza a haber distintos componentes, ¿sí?, que nos permiten, y distintas tecnologías que nos permiten incluso, como les decía yo, controlar nuestra casa mientras que estamos de vacaciones, por ejemplo, con cámaras, ¿sí?, con interfaz, con software, ¿sí? Y eso tiene una lógica de funcionamiento. La base de todo eso son los circuitos integrados, digamos, ¿sí?, que uno lo ve, digamos, como estas pequeñas porciones de material, como algo muy, muy minúsculo, pero que procesa. Por eso también resulta ser de lo más caro. Vieron que cuando uno dice, no, va al técnico y dice, no, che, se te jodió la placa. No, debe haber pasado que habrán escuchado en algún momento con algo y que dice, no, fíjate, la placa no está funcionando. Bueno, la placa, en definitiva, lo más complejo de la placa es el procesador o el circuito integrado.
está bien. Y vieron que muchas veces dicen, no, si se te rompió, si es la placa, directamente compra uno nuevo. Deben haber escuchado, digamos, eso muchas veces, porque con lo que te sale cambiar la placa, te conviene comprarte uno nuevo, digamos. Bueno, eso tiene una explicación, es esta. La placa termina siendo en algún punto como el corazón del equipo, y cuando eso se daña, básicamente termina siendo tan costoso que conviene comprar un equipo nuevo. No es lo mismo que se daña un capacitor. Pensemos en el ejemplo cuando hablamos antes del aire acondicionado. Si se daña un capacitor, bueno, uno puede reemplazar ese capacitor, desconozco valores, pero no es lo mismo que si se daña la placa, ¿sí? de lo que es el aire acondicionado. Si se daña la placa, probablemente diga, y no sé, por ahí la placa vale 70.000 pesos. Y por ahí, entre pagar 70.000 pesos, ya vieron lo que implica abrir un equipo, empezar a cambiar, con el riesgo que eso lleva de poder dañar otros componentes. La electrónica no es lo mismo, como le decía, que la mecánica, que todo es más grande, es algún punto más fácil de modificar. La electrónica es como un trabajo quirúrgico, ¿vieron? Entonces hay más riesgo. Sí, díganme que tomo un poco de agua mientras. No solo creo que los circuitos o las placas salen caros. Hoy por hoy creo que sale carísimo también porque pasó con mi celu. Por ahí las baterías integradas que le dicen. También. Yo he visto mi celular abierto y las baterías son súper finitas, parecen, no sé, nada que ver a las antiguas baterías que tenían los celulares, que vos la abrías, sacabas, cambiabas la batería. Hoy no, porque son están enganchadas como con cablecitos tan finitos. Es todo, es quirúrgico. Sí, yo vi cómo cambiaban esas baterías y la verdad que son terribles. Sí, es complejo. Fíjate con las computadoras, pasa algo parecido. Vieron que las computadoras, las notebook, vieron que antes se le podía sacar la batería. No sé si tuvieron alguna o tienen alguna notebook que se le puede desmontar fácil la batería, digamos, ¿no? Hoy en día ya las notebook más nuevas ya vienen con la batería, acá, como decía Lorena, integrada, por ejemplo. Entonces, ya todo esto, ¿por qué? Bueno, para hacer incluso más delgada la computadora, para que sea más liviana, digamos. Entonces, al ser integrado también resulta más complejo lo que es el mantenimiento, una eventual reparación, pero todo va de la mano y pareciera como que a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Todo va a ser cada vez más chico, ¿sí? Fíjense en las teles, que nosotros antes teníamos o tenemos, ¿sí? Algunos televisores de tubo, digamos, ¿no? que tienen toda esa espalda gigante detrás. Y hoy los televisores, con las tecnologías que hay y demás, vienen cada vez más finitos y pareciera que van a seguir siendo cada vez más finos, ¿sí? Al punto que van a terminar siendo de unos pocos milímetros, ¿sí? de espesor. Bueno, todo eso va de la mano porque constantemente se están haciendo estudios y modificaciones y nuevos avances, ¿sí? Para buscar eficiencias. Todo eso para buscar eficiencias y tratar de reducir costos. Por eso el mantenimiento termina siendo muy complejo y es reemplazar placa por placa, ¿sí? Hoy vieron que, no sé si les resulta, pero vieron que es difícil encontrar un lugar de reparación no sé, de estos artefactos electrónicos, microondas, lavarropas, computadoras, televisores. No sé, es cada vez, no hay tantos, digamos, no sé si les pasa, pero no es tan habitual encontrarse o no hay demasiado. Porque bueno, hoy en día se apunta más, en la medida de lo posible, a lo que es reemplazar parte por parte, si se puede, y si no directamente descartar y comprar uno nuevo. Los mismos técnicos muchas veces sugieren eso. Estoy seguro que les deben tener alguna experiencia así con algo que le habrán dicho, no, mira, por lo que te sale la reparación, te conviene comprarte uno nuevo. Esto es muy común en la electrónica. Bueno, profe, por ahí, en mi caso, por ahí en mi trabajo, hace un par de años atrás habían puesto las computadoras, habían sacado ¿cómo se llama? Los CPU, y compraron las pantallas que tenían el CPU integrado. Integrado, claro. Pero ¿qué pasaba con esas? Cuando se rompían, era desechar directamente la computadora. ¿Por qué? Porque
volvemos a los componentes, son tan chiquititos y algunos tan caros que no las querían arreglar. Y sí, no las quieren arreglar. Entonces están reemplazando todas esas máquinas por las notebooks. Sí, Está bien, sí. es una cuestión de funcionalidad y todo en el trabajo, pero bueno, ¿no? Pero bueno, las pantallas eran solamente las pantallas con todo el CPU detrás de la pantalla. Sí, sí, sí. Sí. En su momento, bueno, fueron un poco muy útiles, ¿viste? Por cuestión de espacio también y demás, estaban muy buenas, pero la realidad que la propia tecnología en lo que es la parte electrónica, digamos, avanza a pasos tan grandes que rápidamente un montón de circuitos y de aplicaciones terminan quedando en desuso, digamos, y mismo pasa con algunos software también que empiezan a quedar desactualizados y demás. Bueno, esto porque como la clase pasada que dimos la introducción a lo que es la electrónica, directamente es como un poco la base y es difícil no encontrar electrónica ya en la mayoría de los sistemas, ¿sí? que hoy existen, ¿sí? Si no encontramos algún componente, ¿sí? que esté relacionado con la electrónica, probablemente para fabricar ese componente se necesitó electrónica, digamos, ¿sí? Entonces, porque las máquinas propias hoy vienen con sistemas, ¿sí? que están controlados mediante estos circuitos integrados, mediante estos procesadores, digamos. Entonces, por eso es que constantemente se va buscando y se trata de trabajar con o tensiones más chiquitas también para disminuir, digamos, facilitar, digamos, ciertos procesos. Y al ser todo cada vez más minúsculo, también es que no se puede, nosotros ya no tenemos tanto alcance. Por eso yo les ponía el ejemplo de que, bueno, es difícil encontrar muchas veces lugares que reparen algo ya porque todo va quedando obsoleto con el paso del tiempo, digamos, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. No, profe. Bueno, hoy cerramos con esto de circuitos integrados, ¿sí? La semana que viene vamos a ver un poco de equipos de medición, manejo de equipos y equipamientos, digamos, electrónicos, ¿sí? Y después, bueno, ya vamos a estar en lo que es la presentación, digamos, ¿sí? Lo que es la segunda evaluación allá en la facultad, digamos. Como les decía, si quieren, vayan compartiéndome los archivos, ¿sí? Los documentos y demás, como para que los vayamos trabajando, ¿sí? Todavía tienen tiempo, hay tiempo, quedan 2 semanas. Y bueno, me parece que les puede venir bien como para tratar de sacarse la mayor cantidad de dudas e incluso si hay otras cuestiones que quizás no tienen que ver con el contenido en sí, es más con la exposición, con, no sé, los temas, el trabajo y demás, escríbanme durante la semana, así lo vamos evacuando, digamos, y no esperan directamente al lunes que viene, que ya el lunes que viene va a ser como la última, digamos, vez que nos encontremos antes del lunes de la evaluación, ¿está bien? Así que cualquier cosa me van escribiendo por mail o por el chat y yo les voy respondiendo, y si quedan dudas me vuelven a escribir las veces que quieran, digamos, no hay problema. Bueno, profe, perfecto. Bueno. Profe, esta filmina la sube al... Sí, la subo. Ahora ya Genial. La terminé en estos días y no la había compartido, digamos. Así que ahí se las comparto y ya la tienen también. Y les comparto unos documentos de electrónica también en la parte de apuntes teóricos. ¿Está bien? Que tiene que ver un poco con todo esto y circuitos, ¿sí? Así se lo pueden guardar en su mochila de apuntes y de documentos. Buenísimo, profe. Gracias. No, gracias a ustedes. ¿Profe? Sí, Lorena. Con respecto al parcial anterior. Sí. ¿Sí? En esta, bueno, más o menos me fue más. Ajá. ¿Sí?
Me equivoqué, no era con esta la del 4, era con la de conocimiento. Ok, No era con esta. no me acuerdo las notas porque, como te digo, tengo un No, lío con de esta nombres. fue un 6 ahí. Ah, bueno, bien. Pero con la de conocimiento, ¿habrá forma de que me pueda decir, a ver, qué tan mal estuvo? No. Por decirlo así, porque quiero saber bien qué es lo que hice mal, porque Bueno, tengo que dale. volver a hacerlo, Está entonces claro. ya sé en qué es lo que... Bueno, aclaración para los 4 menos. ¿Sí? Los 4 menos están aprobados, sí, pero hagan de cuenta que como que pegó en el palo y entró de casualidad, digamos, la pelota. ¿Sí? Porque podría haber sido como ahí, se podría haber ido también. Bueno, perdón, profe, pero así ganamos un mundial, así que. Por eso digo, el 4 menos está futuras aprobado. campeones. Exactamente. No, es que igual es así, Melissa, o sea, si no hubiese sido otra nota, pero el 4 menos como que digo, bueno, en algún punto se ve que se sentaron a estudiar, no como correspondía y con el tiempo que debían, pero los temas, por lo menos del examen, algo pudieron encaminar. No es que no pudieron hacer nada o quizás lamentablemente no pudieron estudiar o entregaron en blanco y demás, que también puede pasar y es una posibilidad, digamos, ¿sí? Pero nada, están aprobados, obviamente, para también, no me acuerdo si hay algún 7 menos acá dando vueltas, la verdad que no me acuerdo, yo los 7 menos digo, está promocionado, pero en la segunda parte, bueno, tiene que obviamente hacer una buena segunda parte. Está bien, si o no vienen o no saben el tema o no lo entregan y demás, bueno, directamente esa nota de promoción desaparece o esa nota de aprobación también desaparece, digamos, ¿sí? O sea, directamente es como que yo digo, yo digo muy internamente, es un voto de confianza, digamos, ¿sí? Es decir, bueno, el que estuvo en 4 menos, es decir, seguimos en carrera, ¿está bien? Y para el 7 menos hizo un buen examen, ¿sí? Está promocionado, pero también el mismo mecanismo, digamos, o sea, fue que no pegó en el palo y entró, sino fue que le pegó y el arquero la rozó y entró, digamos, ahí fue un poco más limpio, digamos, ¿está bien? Entonces, para que lo tengan en cuenta, digamos, sí, eso mismo. Pero sí, cualquier cosa lo vemos mañana, Lorena, pues no tengo acá el examen, digamos. Pero profe, yo sí me puede mandar, yo coincido con Lorena, quiero saber en lo que estuve mal, dale, porque voy a tener que rendir el final. Ningún problema. Necesito que me mande la corrección, así yo sé en lo que... Dale, cualquier cosa, escribime en la semana, porque me voy a olvidar, si no lo vemos, vos creo que Melissa no estás en la materia de los martes. No. Si podés, dejame un mail. Por suerte. No, porque francamente me voy a olvidar, ¿viste? Tengo Te muchos mando alumnos. mail. Por favor, sí, recordar la corrección, yo te paso por ahí. Y si no, en todo caso, si hay algún caso particular que aún así lo consideren ver el día que nos veamos, lo vemos, yo lo llevo así. No ando para todos lados con los exámenes porque los exámenes son documentos, ¿vieron? Entonces no los tengo acá en mi casa. También es una herramienta para los que... Exacto. Así que bueno. Listo, profe. Buena semana. Problema. Muchas gracias, igualmente. Chao. Que estés bien. Chao, profe. Chao, Susana, que estés bien.